fotografía que estás viendo tiene historia. Porfirio Muñoz Ledo voltea a ver de manera retadora al presidente Ernesto Zedillo, quien tiene la mirada perdida como si lo ignorara. El 1 de septiembre de 1997, Porfirio Muñoz Ledo tomó el micrófono en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados y leyó uno de los discursos más emblemáticos de la historia contemporánea. Ese día Muñoz Ledo le correspondió contestar el tercer informe de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Antes de ese año, los informes de gobierno de los presidentes habían sido un simple monólogo gubernamental donde no había un diálogo que permitiera visualizar las diferentes posturas o cosmovisiones políticas. Pero vaya, estábamos en 1997 y el país comenzaba a cambiar. Aquel momento político era histórico. El partido en el poder perdería por primera vez la mayoría absoluta en el Congreso. Las elecciones de 2 meses antes habían puesto la antesala de la alternancia democrática que se vivió 3 años después. Muñoz Ledo inicia su intervención diciendo: "Este acto encarna sueños y simboliza aspiraciones democráticas de los mexicanos. Es condensación de historia". Y vaya que lo era. Aquellas elecciones que se llevaron a cabo el 6 de julio del 97 fueron las elecciones intermedias del zedillismo, periodo marcado por la crisis económica que estalló en diciembre del 94 y por el conflicto armado de Chiapas, que surgió en el ocaso salinista. Por eso el proceso electoral tomó sentido y las ganas de cambio se comenzaban a manifestar en la sociedad mexicana. 1997 fue un año sumamente interesante en la historia de México. El sistema político se comenzaba a resquebrajar. 2 pilares importantes de ese sistema murieron ese año: Fidel Velázquez, líder de la CTM por 47 años, y Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa. Esos 2 personajes fueron importantes para que el PRI se mantuviera tanto tiempo en el poder. La muerte de ellos parecía ser un simbolismo del futuro cercano, de que el PRI gobierno pronto, muy pronto, moriría también. Cuauhtémoc Cárdenas también fue importante para que el sistema se terminara de derrumbar. Fue líder opositor durante todo el salinismo y en esas elecciones de julio de 1997 se convierte en jefe de gobierno electo en el Distrito Federal, siendo las primeras elecciones en que los habitantes de la Ciudad de México podían elegir a quien ocuparía ese cargo. Además, Cárdenas ganó esa elección por un partido de izquierda, lo que lo ponía en el reflector para aspirar a la presidencia en el año 2000. Cosa que logró ser candidato. Sin embargo, el viraje para sacar al PRI se dio hacia la derecha. El reacomodo legislativo de 1997 estuvo marcado por minorías. El PRI era la primera minoría con 239 diputados, pero la suma de las demás minorías, PAN, PRD, PT, Partido Verde, lograban una mayoría con respecto al PRI. Se eligió entonces a Muñoz Ledo como presidente del Congreso y fue el encargado de responder el informe del presidente Zedillo. Pero el PRI, acostumbrado a no tener que preguntar a otros, quiso dar un manotazo, negándose a aceptar esa instalación y negándose a aceptar al nuevo líder parlamentario. Pero vaya, nacía una nueva época democrática a la cual el PRI se tuvo que someter. Después que el presidente Zedillo leyó su informe, vino el turno de Muñoz Ledo, que con su extraordinaria oratoria, haciendo uso de elementos retóricos y del saber histórico, pronunció un discurso que será recordado por su espíritu. Ante un congreso de fuerzas divididas, Muñoz Ledo le recordó al presidente: nosotros, que cada uno somos tanto como vos, y todos juntos valemos más que vos. En su discurso, Muñoz Ledo le recuerda al entonces presidente Ernesto Zedillo que fue la voluntad popular la que instauró ese nuevo orden, no la complicidad con el poder. Muñoz Ledo hace énfasis en la relación que tendrán los poderes de la nación, remarcando sus facultades establecidas en la Constitución. Las relaciones del Congreso con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial de la Federación habrán de regirse por el más estricto respeto a la esfera de competencias que a cada uno corresponde, de acuerdo a lo que marca la Constitución, sentenció ese día Porfirio. Porfirio remarca en su discurso los problemas inmediatos que tiene la nación, advierte que los trabajos de este plural Congreso se concentrarán en el restablecimiento de la paz y la concordia entre los mexicanos. Hay que recordar que había un conflicto armado en Chiapas. Promete que los trabajos legislativos irán dirigidos para enmendar injusticias históricas, para restablecer el Estado de Derecho donde quiera que nos hubiera rebasado la violencia y
Promete poner fin a esa guerra silenciosa alimentada por la impunidad, la corrupción, la abismal desigualdad y la inadmisible miseria. Vale la pena ir un poco hacia atrás en el tiempo. 9 años antes, el propio Porfirio Muñoz Ledo increpó a Miguel de la Madrid en su 6º informe de gobierno. Septiembre de 1988. Ese informe se vivió al estilo de la maquinaria priista, decorado con los cientos de aplausos de un Congreso prácticamente unipartidista, que fue instaurado ese día para aprobar las futuras reformas que vendrían con el salinato. Muñoz Ledo increpó a de la Madrid haciéndole un reclamo por el fraude electoral que impuso a Salinas de Gortari en la presidencia. Honorable Congreso de la Unión Mexicana. Recuerdo este episodio por lo simbólico que resultó el discurso de Muñoz Ledo 9 años después. En el 88 increpaba al presidente desde su curul, rompiendo obligadamente los protocolos en medio de un ambiente de fraude electoral. En 1997 tomaba el micrófono y le hacía saber al presidente que aquella pluralidad partidista valía más que él y su partido. Todo en medio de un ambiente democrático. Y quizá el resto de los mexicanos inconscientemente ya nos imaginábamos a esas alturas del partido que podíamos virar, que podíamos dejar de ser gobernados por el PRI, cosa que pasó 3 años después.